que tiene para enseñarnos de tu palabra. A Pao, Señor, en la música, Señor, y en esta ocasión, Padre, te pido que me des a mi sabiduría para dirigir estos cantos y alabanzas que vamos a entonar en este día, Padre, para exaltar tu nombre, Señor. Te pedimos, Padre, que estés con nosotros, Señor, que sigas siendo en nuestras vidas, que nos sigas protegiendo, que nos sigas cuidando de esta enfermedad, Señor, que sigas fortaleciendo nuestros corazones, Señor, que nos permita seguir en tu camino, Señor, y tomados de tu mano. Te lo pedimos y te lo rogamos en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar, hermanos, con un canto. Vamos a entonar la linda canción y bueno, iniciamos después de la introducción. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero que sepas que ya tú también puedes gozar de su amor, si te entregas a Él, si confiares también, su amor te dará. Y con Él vivirás, solo no cantarás esta linda canción, y su amor llevarás a la humanidad. Amén, hermanos. Vamos a entonar el siguiente coro. Anhelo trabajar para el Señor. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Sin anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado liberar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar
en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén, hermanos. Vamos a terminar con el siguiente canto. Quiere ser salvo. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Amén, hermanos. Dejamos el tiempo a nuestro pastor para la enseñanza de este día. Muy buenas tardes a todos, desde las instalaciones de la vid hasta, ¿cómo se llama? Cada hogar que se congrega vía electrónica, ¿verdad? Así que quiero invitarles a que vayamos a la porción de primera epístola de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Así que primera de Pedro 2, del versículo 1 al verso 8, y ahí nos vamos a detener tantito. Dice la escritura de esta manera, si me pueden ayudar a leer aquí, por favor, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer,
porque tropiezan en la palabra, siendo obedientes, a lo cual también fueron destinados. Ahora, de aquí realmente quiero señalar dos principios y dos privilegios que vienen a nuestra vida, y esos privilegios dependen de algo muy importante que da inicio a la vida de todo creyente en Cristo Jesús. En el verso 4, después de llegar, ¿verdad?, del verso 1 y 2, que dice acerca del crecimiento del necesario en la vida espiritual, ¿verdad?, que es proporcionado a través de la leche espiritual, que es la palabra, es una metáfora, ¿verdad?, que habla acerca de dónde se obtiene el crecimiento espiritual. Pero llegamos al verso 4 y dice, acercándonos a Él. Ahora, los privilegios que llegamos a obtener en la vida espiritual son única y exclusivamente cuando nos acercamos a Él. Esto tiene que ver con salvación, esto tiene que ver con reconocer nuestros propios pecados, arrepentirnos de los mismos y poner nuestra fe en Cristo. Pero cuando nosotros nos acercamos a Él como la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, Él es escogido y Él es precioso, vosotros también como piedras vivas, sed edificados. Así que el primer privilegio que obtenemos es una edificación, y esa edificación es precisamente una construcción espiritual en nuestra vida que tiene una connotación ligada específicamente a quien estamos cercanos. Por eso la edificación de nuestra vida espiritual depende de estar en Él, en Cristo Jesús, y no depende de otra cosa. Pero de manera especial, Dios edifica nuestra vida cuando nosotros realmente empezamos a depender de Él. Y eso es un privilegio inamovible para nosotros. Eso es algo que solamente sucede cuando estamos en Cristo Jesús. Ahora dice aquí, en el verso 4, ¿verdad? Perdón, verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, y sacerdocio, ¿qué? Santo. Ahora, el segundo privilegio que encontramos aquí es precisamente tener básicamente una prioridad que en el Antiguo Testamento solamente estaba relacionada a una tribu, a una sola familia, a los descendientes de Aarón y específicamente a sus hijos como tal. Pero la realidad es que Dios nos ha incluido en ese sacerdocio santo, y ahí es donde empieza realmente nuestro privilegio, ¿verdad? Ser sacerdocio santo. ¿Y el propósito cuál es? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que ese privilegio lleva una responsabilidad, y esa responsabilidad tiene que ver con la gloria de nuestro Dios, algo que sea acepto. Pero tenemos que detenernos tantito aquí, porque quiero realmente que veamos a la luz de las Escrituras lo que tiene que ver con cada uno de nosotros. No sé cuánto tiempo nos tardemos en el tema que estoy iniciando en este momento por las tardes de los miércoles, pero tiene que ver precisamente con las cualidades y características de un sacerdote del Antiguo Testamento. Ahora, nosotros tenemos un poco de historia en la Biblia para rastrear en la misma lo que tiene que ver precisamente con el oficio sacerdotal de aquel entonces. Pero no es donde me quiero quedar, sino que lo quiero trasladar hasta esta porción del Nuevo Testamento, y a partir de esa analogía, de ese oficio sacerdotal que estaba en el Antiguo Testamento, quiero que lo aterricemos a lo que nos corresponde a nosotros, y eso significa obviamente una connotación espiritual. Nosotros como sacerdocio santo ya no nos toca ofrecer ningún cabrito, ningún toro, ni una ofrenda de, en especie, como era el aceite o el trigo. No nos toca ofrecer absolutamente nada de ello, pero sí nos toca sacar esas ilustraciones del Antiguo Testamento y traerlas a nuestra vida, y entonces aterrizar en nosotros cuáles son esas características de un sacerdote del Antiguo Testamento, y que a nosotros en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ¿verdad?,
podamos nosotros cumplir lo que Pedro está señalando, no solamente a partir del privilegio que tenemos de ser edificados, sino realmente de la parte que nos corresponde a nosotros. Ahora déjeme enmarcar todo lo que estoy diciendo en un principio muy importante. La iglesia, usted y yo existimos simple y sencillamente para que podamos nosotros estimular precisamente el oficio sacerdotal que Dios nos ha dado en torno a este precioso mandamiento de este versículo 5. No solamente en el Antiguo Testamento tenía una labor muy importante el sacerdote, sino que cuando Pedro está señalando que nosotros somos parte de ese oficio sacerdotal, la iglesia existe simple y sencillamente para estimular este oficio que a nosotros nos corresponde. Por eso es muy importante que rastremos precisamente todo lo que intento transmitir a lo largo de estas enseñanzas y que realmente lo compaginemos con nuestra propia vida y que nos quede más claro a cada uno de nosotros. Así que existe esta analogía, esta comparación del Antiguo al Nuevo Testamento y prácticamente necesitamos conocer realmente todo lo que esto implica para usted y para mí como creyentes en Cristo Jesús. Así que ahí tenemos el tema, características de un sacerdote: ofrecer sacrificios aceptables a Dios. Así que esto es muy emblemático, o debe serlo para cada uno de nosotros, porque se trata de ofrecer solamente lo que Dios acepta. Y eso es más que necesario para usted y para mí, entender qué es lo que Dios acepta, para que nos quede más que claro. Así que todo comienza a partir de una comparación o de una analogía entre lo que está en el Nuevo Testamento y en lo que fue en el Antiguo Testamento, y de lo que Dios realmente pidió a una tribu, y que de ahí obviamente surgió el oficio sacerdotal del templo de aquel entonces. Así que en la actualidad no hay un rol básicamente como se hacía en aquel entonces, ¿verdad? Sino que todo creyente debe fungir en base a ese rol, porque Dios nos ha llamado específicamente sacerdotes para oficiar realmente en bajo este nuevo pacto como tal, ¿verdad? Así que el sacerdote, cada creyente, debe oficiar de igual manera. Ahora, dicha comparación proviene de 3 pasajes y usted los puede rastrear a lo largo de estas enseñanzas, y estamos en Éxodo, Levítico y Malaquías. Ahora, en el Éxodo es en donde se analizan las responsabilidades, funciones, lineamientos de cada uno de los sacerdotes, desde cómo tienen que vestir, en qué momento tienen que lavarse, en qué momento pueden ofrecer incienso, todo lo que usted se imagine que los sacerdotes pueden hacer o deben hacer está comprendido en esa porción del Éxodo. En el libro de Levítico literalmente se nos habla de cómo empezó ya a hacerse el servicio del sumo sacerdote y de los sacerdotes, y literalmente aquí se nos habla ya de una inauguración, de cómo empezó a funcionar y lo que pasó inmediatamente cuando esto empezó a trabajar. Y Malaquías realmente hace una comparación entre un sacerdocio correcto y un sacerdocio apóstata. Dicho de otra manera, la palabra apóstata significa apartarse de la verdad. Dicho de mejor manera, Malaquías nos enseña lo que no se debe hacer de acuerdo a lo que Dios ya había señalado en el Éxodo y en el Levítico, pero Malaquías realmente confronta la necesidad de un sacerdocio genuino. Ahora, a la luz de estos 3 pasajes, necesitamos ver cada una de las características que tenemos como sacerdotes para poder realmente comparar lo que Pedro está diciendo y cómo nosotros necesitamos llevarlo a la práctica. Así que en este sentido existen 10 características en las cuales nos vamos a compenetrar cada uno de nosotros, porque son importantes.
Ahora, en el Antiguo Testamento se hablaba de un sumo sacerdote, en el Nuevo Testamento Cristo es el sumo sacerdote, y nosotros, si no somos descendientes de Aarón, pero sí necesitamos entender que Dios ya nos incluyó en ese linaje sacerdotal para ofrecer sacrificios aceptables. Y aquí es donde realmente la cosa cambia para cada uno de nosotros. A lo largo de estas características vamos a darnos cuenta que había requisitos específicos de cómo tenía que ser la ofrenda, si era mecida, si no era mecida, en qué momento se mecía, en qué momento se quemaba completa la ofrenda. Todo eso está normado en el Éxodo, pero realmente lo que nos interesa es realmente la labor, la función que viene a partir de este privilegio. Ahora, usted imagine nada más qué bendición fue para la familia de Aarón y el mismo Aarón, ¿verdad? Estar llevando las ofrendas y los sacrificios de todo el pueblo para que cada persona que llevaba una ofrenda pudiera obviamente alinear su relación o tener una relación con nuestro Dios. Eso es lo que el sacerdote hacía. Así que es un trabajo de un gran privilegio, y por eso también Pedro lo señala de esa manera, como un privilegio el hacer esta labor. Pero la diferencia para nosotros los creyentes del Nuevo Testamento realmente tiene que ver con algo muchísimo más significativo, y es aquí donde nuestra relación con Cristo obviamente tiene una relevancia muchísimo mayor. Ahora, la primera característica que quiero tratar con ustedes en esta noche es precisamente que hablamos de una elección, una característica sin igual. Cuando hablamos de esta parte, tenemos que tener en mente algunas otras que están también en la historia, desde el Génesis en adelante, porque tiene que ver precisamente con lo que Dios hizo. Ahora, quiero que me acompañen, por favor, al libro del Éxodo, capítulo 28, versículo 1. ¿Estamos ahí? Muy bien. Dice el verso: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, y a Aarón y a Nadab, Abiud, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Ahora déjeme señalar lo siguiente: un solo texto realmente nos revela precisamente la elección soberana de Dios hacia Aarón y a sus hijos. Gracias. Y esta elección soberana pues realmente es muy representativa y significa mucho precisamente lo que Dios hace para con una familia. Ahora, esto es una manera de resaltar precisamente la voluntad de Dios. Y cuando nos referimos a la voluntad de Dios, es lo que Dios hace, lo que Dios elige, la manera en que Dios se mueve, y eso es soberano. Nadie de nosotros, ningún ser humano le puede dar órdenes a Dios de qué permita o de qué no permita o de qué quite. No, eso es absolutamente incoherente en nuestra vida. Y cuando lo vemos a la luz de este solo texto, cuando hablamos de la manera en que Dios llamó a un hombre y a su descendencia para que fueran sus sacerdotes. Ahora fíjense bien cómo está descrito aquí: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel. De entre los hijos de Israel. Ahora, había obviamente cantidad de familias, para ser preciso 12 familias, y de esas 12 familias había muchísimos, había miles en este momento, ¿verdad? Tal vez 1,5 millones de judíos para este entonces, pero la realidad es que Dios señaló a un varón, Aarón. Ahora, cuando esto está en nuestra mente, obviamente aquí es donde tenemos que pensar un poquito en la manera soberana que Dios lo hizo.
No hay una sola convocatoria, ¿verdad? No Dios dijo, a ver, vamos a tener una convocatoria de cuáles son las cualidades espirituales que deben reunir las personas para que sean mis sacerdotes, ¿verdad? Yo creo que todos hubieran metido su solicitud en ese momento, pero no lo hizo así. Dios simple y sencillamente señaló a Aarón como quien debía llevar de sus lomos o de su descendencia el gran privilegio de servir a Dios de esta manera. Ni exámenes de aptitudes espirituales, ni hubo tampoco una autopropuesta, ¿verdad? No se narra en la Escritura que diga a Aarón, yo quiero ser, Señor, el que ministre para ti. No, ¿verdad? Pero es algo muy importante entender la manera en que Dios se mueve. Por el contrario, Dios eligió de manera soberana quién había de ser el sacerdote y la manera en que habrían de conducirse su familia de hoy en adelante, y esto obviamente es más que relevante porque lo mismo pasa para nosotros en el Nuevo Testamento. Los levitas, que obviamente fue la tribu que quedó apartada, era una tribu que de entre las cuales tenía el privilegio de servir a las otras tribus para que realmente pudiera llevarse a cabo todo lo que tenía que hacerse en el templo, ¿verdad? Porque no nada más era llevar los animales, habría que limpiarlos, habría que lavar todo eso, y esto obviamente representaba, cuando había una fiesta, pues un trabajo tremendo, ¿verdad? De tal manera que cuando Dios elige a la tribu, hablando de los levitas, realmente era una tribu, déjeme señalarlo, que era menospreciada por las otras tribus. ¿Por qué razón? Porque cuando vamos al registro del libro del Génesis, en Génesis 49, se nos narra realmente que Jacob hace algo, dice algo en contra de los levitas, porque los levitas eran una tribu bastante fuerte en carácter, bastante explosiva, y fueron ellos quienes arremetieron contra una familia, contra un clan, ¿verdad? Cuando alguien tomó a una de sus hermanas, y esto obviamente se enojaron demasiado y hicieron obviamente una hecatombe, quitaron vidas y demás, pero esta tribu era realmente menospreciada por los demás. Quiero que me acompañen por favor a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículos 16. Juan 15, 16. ¿Estamos ahí? Ayúdenme por favor a leer Juan 15, versículo 16, dice: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Tenemos que reconocer algo muy importante, que cuando estábamos sin Dios en nuestra vida, lo que menos pensábamos era en Él. No teníamos nada en mente. Sí, nos santiguábamos, ¿verdad? Algunas señas, nos quitábamos tal vez el sombrero cuando pasábamos en cierto lugar o frente a cierto lugar, pero eso no tiene nada que ver con la realidad de nuestra vida. A veces pensamos que el hacer una cierta mueca enfrente de nosotros, frente a un lugar o frente a una pequeña personaje, eso representa tener a Dios en mente, y no es así. La realidad es que el ser humano que está alejado de Dios no piensa en Dios. A Dios lo buscamos simple y sencillamente cuando los problemas ya nos han llegado hasta el cuello, cuando las cosas están saliendo de control. Ahí es cuando, entre comillas, buscamos a Dios, y a veces Dios tiene que dejar llegar esas consecuencias de nuestros malos actos para que realmente podamos acudir a Él. Sí. Pero en términos generales de la humanidad, normalmente los seres humanos le damos la espalda a Dios, y este texto revela que la verdad es que Dios siempre ha estado interesado en todos y cada uno de los pecadores, o sea, nosotros.
Pero mientras nosotros le demos la espalda a Dios, Dios manifiesta de manera soberana que Él quiere que nosotros formemos parte de la familia que Él está realmente construyendo para sí. Una familia que está siendo adoptada de hijos rebeldes, de hijos que estamos en pecado, y mientras nosotros pensamos en esta elección soberana, tenemos que darnos cuenta, nosotros no buscamos a Dios. Él nos ha buscado desde el principio de la historia humana. No fue Adán quien en el huerto del Edén, después de que pecó, fue a buscar a Dios. No, sino que cuando Adán sabía que venía Dios, simple y sencillamente él se fue y se escondió juntamente con Eva. Y Dios fue a buscarlos. Es la misma historia día con día en nuestra vida. Pero tenemos que aceptar algo bien interesante. Nosotros no fuimos los que elegimos a Dios. Así como Dios fue el que eligió a Aarón y a su descendencia, es exactamente la misma elección que Dios ha hecho en nuestra vida, porque Él está interesado en nosotros. Y aquí lo estipula bastante bien estas palabras en Juan capítulo 15. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, hablando Dios, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pero la elección soberana manifiesta de parte de Dios fue hecha por Él, de tal manera que en nuestra vida no podemos ir cantando victoria pensando que nosotros somos los que hemos hecho las paces con Dios. La verdad es que no. Tenemos que reconocer algo bien importante. Estamos en el lugar donde estamos. Y yo me refiero posicionalmente hablando, en Cristo Jesús. Nuestra fe fue puesta en Cristo Jesús solamente por algo muy sencillo. Dios nos eligió. Ahora tenemos que reconocer algo bien importante también y bien necesario. Nos eligió de entre el mundo de pecadores, de entre el mundo de la basura moral en la que estábamos, de entre el mundo de inmundicia por nuestro pecado. Y a veces no nos damos cuenta que Dios tuvo que ensuciarse las manos para sacarnos de donde estábamos cada uno de nosotros. A veces pensamos que el hecho de tener una buena casa, una buena oficina, Dios no se tuvo que ensuciar las manos. Por supuesto que no. Dios se ensució las manos porque tuvo que meterlas en nuestra propia vida llena de suciedad, de inmundicia, de pecado. Y eso es algo que tenemos que reconocer, porque Dios sí se ensució las manos. Se ensució las manos de la sangre preciosa de Cristo Jesús en la cruz, precisamente para limpiar nuestros pecados. Así que de donde quiera que Dios nos haya sacado de ese cúmulo de pecado en nuestras vidas, lo hizo precisamente pensando en ponernos como a Aarón y a sus hijos como sacerdotes. De tal manera que pensar en esa elección soberana tiene que llevarnos a reconocer la soberanía de parte de Dios hacia el pecador, y también el enorme privilegio que hoy tenemos gracias a esa elección. Ya no somos más pecadores, ya no está sucia nuestra vida, ha sido lavada con la sangre del Cordero y ha sido puesta en un lugar tan especial que ahora somos merecedores, de manera, no me lo malentienda, merecedores en los méritos de Cristo de tener un nombre en la gloria, de ser ahora hijos de Dios. Y eso es básicamente el privilegio tan enorme que Dios nos ha dado, porque somos partícipes de las glorias venideras a partir de esta elección soberana que Dios ha hecho en nuestra vida. Así que fuimos llamados a una posición de privilegio, y ya que ninguno de nosotros tenemos las aptitudes espirituales para ser sacerdotes, pero Dios decidió hacernos partícipes de este ministerio. Entonces, si así lo hizo Dios con Aarón, lo hizo también ahora con nosotros, precisamente para que tú y yo reconozcamos el lugar donde Dios nos ha puesto. Y eso es algo más que interesante. Así que cuando la iglesia se reúne, así que
cuando la iglesia está en casa como en este momento o está en diferentes lugares, recordemos que somos sacerdotes elegidos de parte de Dios para que ofrezcamos sacrificios aceptables. Y ese privilegio, esa posición que Dios nos ha entregado, precisamente nos hace ya creyentes con un enorme privilegio. Así que, como los sacerdotes anteriores, ¿verdad? Como Aarón y los suyos fueron elegidos por Dios para ofrecer sacrificios, ellos sí de animales, nosotros ahora sacrificios espirituales. Ahora déjeme decirle que también el sacerdote en el Antiguo Testamento tenía el trabajo de evaluar realmente lo que el oferente, quien llevaba la ofrenda, qué tipo de ofrenda era. Si el animal estaba cojo, estaba manco, tenía un defecto, el sacerdote no lo podía recibir porque realmente sabía que no era una ofrenda acorde a lo que él pedía, ¿verdad? En el Antiguo Testamento el sacerdote tenía un montón de privilegios porque realmente el sacerdote podía ser catalogado como un instrumento de parte de Dios. Él aplicaba la ley, él enseñaba la palabra, él realmente evaluaba a las personas que tenían lepra. Él decidía cuándo podía la persona estar limpia, ¿verdad? De acuerdo a una evaluación que él hacía. El sacerdote en aquel entonces tenía una gran autoridad y esa autoridad Dios se la había entregado y tenía un enorme privilegio. Era un portador del mensaje directo de Dios para ofrecer sacrificios, de tal manera que eso es exactamente lo que hoy somos en Cristo Jesús. Pedro nos habla de ese privilegio enorme y quiero que vayamos una vez más allá, por favor, para poder realmente entender esta porción. Primera de Pedro 2, versos 5, dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados, primer privilegio, como casa espiritual y sacerdocio santo, segundo privilegio, y el propósito para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, esto que estoy leyendo lo vamos a leer y lo vamos a releer para que nos quede más que claro que mientras nosotros vayamos por las calles, usted tenga en mente que la elección soberana de Dios está en usted como pecador, que está en nosotros, porque Dios nos ha puesto en un lugar de privilegio enorme, pero con un propósito de que fungamos como sacerdotes para ofrecer sacrificios, pero que al mismo tiempo entendamos eso. No merecíamos absolutamente ese privilegio. Aarón no lo merecía, no era el más guapo de la familia, no era el más alto, no era el mejor portado. Usted puede darse cuenta lo que pasó en el viaje del Éxodo, ¿verdad? Aarón y María hablaron mal de su hermano y Dios lo eligió a él para ser sacerdote. Así que tanto como Aarón y usted y yo somos pecadores indignos, merecedores de tal consideración como la que Dios le está haciendo en este momento a Aarón, y no solamente a Aarón, sino a su descendencia. Y qué bonito es poderlo ver en esa perspectiva. Dios eligió a Aarón y a su descendencia. Hermanos, es lo mismo que Dios está intentando hacer con nosotros, un linaje escogido, real sacerdocio. Hermano, debe tenerlo usted en cuenta, muy en cuenta, porque este gran privilegio de que Dios nos haya elegido tiene que ver con la nueva naturaleza que Dios nos ha dado, la elección soberana que está puesta en nuestra vida y que conlleva un enorme privilegio y propósito de fungir como un sacerdote en el nuevo pacto, un sacerdote que ofrece sacrificios aceptables, de tal manera que la iglesia, usted y yo, el lugar en donde nos congregamos, simple y sencillamente tiene la función de estimular esta función sacerdotal en nuestra propia vida, para que usted y yo ofrezcamos sacrificios aceptables. Pero todo empezó con una elección soberana. Así que cuando usted despierte mañana o cuando usted vaya a dormir esta noche, no olvide esto, hermanos: somos elegidos de manera inmerecida por Dios. No me elegisteis vosotros a mí.
Y eso tiene que quedar marcado y remarcado, hermanos, porque es como haberse sacado la lotería, y más que la lotería, ¿verdad? La lotería, si la malgasta, se le acaba, ¿verdad? Pero no esto no se acaba. Porque Dios nos ha elegido y mediante esa elección, de acuerdo a nuestra fe posicionada en Cristo Jesús, no tiene límite, no se acaba. Y entonces, cada día que usted y yo nos levantemos, podemos agradecer a nuestro Dios y obviamente ser más que agradecidos por cada uno de los días que Dios nos recuerde que hemos sido elegidos con un propósito. No es que nosotros lo hayamos buscado, es que Él nos eligió y en esa perspectiva nos ha puesto para que vayáis y llevemos fruto. Este fruto tiene que ver con esta función sacerdotal. Este fruto tiene que ver con un cambio de saber que yo era un indigno pecador y de que ahora soy un sacerdote elegido de parte de Dios para fungir como un instrumento para honra y gloria suya, para ministrar, para trabajar en la obra de nuestro Dios. Así que no sé cuánto nos tome este estudio, por eso les decía, pero nos vamos a tomar un tiempo y espero que realmente usted disfrute estas características de las cuales usted y yo necesitamos estar conscientes. ¿Por qué? Porque no conocemos ningún sacerdote del Antiguo Testamento, ni hemos visto un tipo de sacrificio como se hacía, pero sí tenemos que quedar claro en nuestra mente y corazón qué es lo que hacía un sacerdote del Antiguo Testamento y qué es lo que nos compete a nosotros. Pero en ese sentido tenemos que empezar a ver estas 10 características por las cuales usted y yo realmente ahora somos elegidos para ser sacerdotes. Y eso realmente nos lleva o nos debe de llevar a un punto de ser agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestra propia vida. Así que no lo olvide, vamos a continuar con este estudio del sumo sacerdote y los sacerdotes y las funciones todos los miércoles por la tarde hasta que terminemos y agotemos este tema de este enorme privilegio. Vamos a orar, por favor, les invito a que en casa cierren sus ojos y agradezcamos a Dios por esta elección maravillosa. Padre, hoy te damos gracias porque podemos hablar realmente de algo que tú hiciste en nuestra vida. Lavaste nuestros pecados en la sangre de Cristo Jesús cuando depositamos nuestra fe en Él. Y perdonaste nuestros pecados cuando nos arrepentimos de ellos. Y ese mismo acto, Señor, de necesidad de ti, de tu persona, nos cambió la vida. Porque sin saberlo, Padre, tú nos has elegido para que fungamos como sacerdotes. Ayúdanos, Señor, en este tema, Padre, para profundizar de manera honda, Dios, en tu palabra y llenarnos de la verdad de la misma, para que podamos nosotros, Señor, saber cómo debemos conducirnos. Y que mientras pensamos en esta tu iglesia, que momentáneamente está limitada por nuestra presencia humana y terrenal, vengamos a este lugar renovados y transformados, Señor, sabiendo que existe tu iglesia para estimular esta función sacerdotal, para estimular nuestro trabajo aquí en la tierra, Señor. Y que la vida de cada uno de nosotros, Señor, esté, Dios, encaminada a la verdad de tu palabra en todo momento, y que en el momento, Padre, que podamos congregarnos, no lo olvidemos, Señor, que somos sacerdotes, y como sacerdotes tuyos, Señor, tenemos que funcionar. Alabado sea tu nombre, Padre, porque nos has tomado a nosotros, nos has elegido, has transformado nuestra vida, Señor, y ahora, Dios, te podemos dar gracias porque has puesto en nosotros algo inmerecido. Nos has elegido, Padre, como Aarón y a sus hijos, para ser tuyos sacerdotes, Señor. Yo sé que no tenemos las aptitudes, el conocimiento y a veces, Dios, creo que ni las ganas de hacerlo. Pero te ruego, Padre, que cambie eso, Señor, y que mientras avanzamos en este estudio, tú motives a nuestro espíritu, Padre. Tú sacudas nuestro letargo si lo hay. Perdones nuestras faltas, Señor, si no hemos
hecho lo que debimos hacer como sacerdotes tuyos. Padre, llénanos de tu Espíritu para poder entender la verdad de tu palabra que está inmersa en la misma. En Cristo Jesús te rogamos todo esto. Amén. Muy bien. Bueno, para despedir solamente esta transmisión, no olvidemos lo que estamos intentando hacer a través de las redes sociales, así que el viernes tenemos una reunión de damas. Los jueves estamos animándole a que los grupos de vida sigan teniendo esa conexión tan importante para que fomentemos nuestro propio crecimiento, y nos sirve, hermanos, porque nos vemos, obviamente escuchamos sus necesidades, nos ayuda y nos bendice también verles, aunque sea a través de los medios, ¿cómo se llama? Electrónicos, gracias. Y la verdad es que estamos animando a que usted haga lo propio desde casa, y el domingo pues las 2 transmisiones, ¿verdad? En la mañana y en la tarde, y el martes de oración, así que no se me despegue ahora sí que del canal para que realmente tengamos esa cercanía. Y también recordándoles, si alguien tiene necesidad de ayuda en algún tipo, por favor contacte a Dani, contacte a su servidor, para poder ver la manera en poderles ayudar, hermanos. Recordemos, somos familia, y como familia tenemos que extender nuestra ayuda precisamente para ser fuerte en este momento. Así que no olvidemos también seguir intercediendo. El martes es una invitación, obviamente, a que nos unamos de manera colectiva desde los diferentes hogares y que estemos obviamente rogando a Dios. Pero hay peticiones que a veces pasamos en la semana para poder interceder, así que tome usted tiempo en la comida, en el desayuno, en la mañana, en el momento que usted guste, pero redoblemos ese esfuerzo por cada una de estas peticiones que estamos enviando y haciendo llegar a cada uno de ustedes. Sin más por el momento, que el Señor me los bendiga, que el Señor les guarde, y seguimos atentos, familia. Que Dios me los bendiga.